Como hemos visto anteriormente, el filtrado glomerular es aproximadamente 180 litros por día. Los riñones van a reabsorber 178,5 litros por día. Por lo tanto, la excreción urinaria va a ser igual a 1,5 litros por día. Ahora, la filtración, la intensidad de la filtración, muy bien, va a corresponder a lo que es el resultado de la filtración glomerular más por la concentración plasmática. Por ejemplo, si sabes que el filtrado glomerular es de 180 litros por día, ¿no? Y la concentración plasmática es de 1 gramo por litro de glucosa, entonces su filtración va a ser igual a 180 gramos por día. Muy bien, estamos hablando pero de la glucosa. En esta tabla vamos a poder ver la cantidad de sustancia filtrada, la cantidad que se reabsorbe y cuánto de esta sustancia aparece en la orina. ¿Y qué porcentaje de carga filtrada es reabsorbido? Por ejemplo, la glucosa se filtra a 180 gramos por día. De esos 180 gramos que se filtran en el glomérulo, ¿cuánto se reabsorbe en los túbulos? Se reabsorbe 180 gramos por día. Eso significa que no va a aparecer nada en la orina, o sea que la cantidad excretada va a ser igual a cero, y por tanto, el porcentaje de carga filtrada y reabsorbida de azúcar es igual a 100%. Muy bien. Ahora tenemos otros elementos como de este otro lado, la creatinina. Tiene una carga filtrada de 1,8 gramos por día. ¿Cuánto se reabsorbe? 0%. Entonces, ¿cuánto se va a excretar? Los 1,8 gramos por día que fueron filtrados. ¿Cuánto es su porcentaje de carga filtrada reabsorbida? 0%. No se reabsorbe nada de azúcar. Muy bien. Y en valores intermedios tengo estos electrolitos, bicarbonato, sodio, cloro, potasio, urea. Como ven, se filtran, se reabsorben un porcentaje, muy bien, y se excretan un porcentaje. Y aquí tenemos el porcentaje de carga filtrada que se reabsorbe de cada electrolito. La mayoría se reabsorbe más del 90%, exceptuando lo que es la urea, que se reabsorbe solo el 50% de lo que se ha filtrado de urea. Me avisan, por favor, si en algún momento deja de verse la presentación. Muy bien. Bueno, eh, ahora tenemos que conocer los mecanismos generales de reabsorción. ¿Cuáles son los mecanismos generales? Existen diferentes tipos de transportes, la vía paracelular y la vía transcelular. La vía paracelular significa al lado de la célula, muy bien. Y la vía transcelular es aquella que atraviesa toda la célula. Entonces, ¿quiénes utilizan la vía paracelular? Está el agua, los electrolitos, por ejemplo, se transportan por vía paracelular. Y la vía transcelular específicamente es para electrolitos como sodio, glucosa, potasio, cloro. Muy bien, ciertos electrolitos. Para conocer lo que es la reabsorción, eh, tenemos que conocer que existen diferentes tipos de transporte. A nivel renal, vamos a manejar lo que es el transporte activo primario. Muy bien. Bueno, debemos conocer este esquema donde tenemos una célula tubular. Muy bien. Esta es una célula epitelial tubular. Tengo lo que es la luz del túbulo en este lado y en este lado tengo el vaso peritubular o capilar peritubular. Acá en la luz tubular es lo que llega a la carga filtrada, todo lo que se ha filtrado. Y de este lado fluye la sangre peritubular.
¿no? Entonces, las células epiteliales tubulares van a tener dos membranas, una membrana luminal y una membrana vasolateral. La membrana luminal es aquella que está viendo a la luz del túbulo, hacia el orificio tubular. Y la membrana vasolateral está en contacto con ¿qué? Con la membrana basal, muy bien, del túbulo, y con el vaso arterial, en este caso el vaso peritubular, ¿ok? Conociendo eso, vamos a identificar lo que son los transportadores o bombas de transporte activo primario. En este caso, tenemos el transporte activo primario de sodio, potasio, ATPasa. Esta bomba de sodio, como ya conocen ustedes, ¿no? Saca iones sodio e introduce iones potasio. Esa es su función, ¿no? Saca iones sodio de la célula e introduce iones potasio dentro de la célula. Los iones sodio que son sacados son cargas positivas. Entonces, ¿qué significa eso? Que al actuar el transporte activo primario en la bomba sodio-potasio ATPasa, está sacando cargas positivas. Entonces, lo que hace es que la célula se vuelva mucho más negativa y adquiera un potencial de -70 milivoltios. Muy bien, por este transporte activo primario. Ahora, de este otro lado, vemos cómo no tenemos la carga filtrada de sodio. Sabemos que la cantidad de sodio sérico en la sangre es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Y pues por eso tenemos un sodio en promedio filtrado de 140 miliequivalentes por litro. Muy bien. Entonces, cuando la bomba de sodio-potasio, ATPasa, no saca iones sodio fuera de la célula, en este caso al lado del vaso, además de convertirse en negativa el espacio intracelular, tenemos menor cantidad de sodio en este lado. Y por tal razón, el sodio que está en el túbulo va a pasar con mayor facilidad de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Muy bien, eso llegaría a ser el transporte activo primario. Ahora también tenemos que otros solutos, como el azúcar, por ejemplo, la glucosa, se transportan por un transporte activo, pero de tipo secundario. ¿Por qué secundario? Nuevamente aquí tenemos la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Muy bien. Que retira el sodio e introduce el potasio. ¿Listo? Ahora, esta menor concentración de sodio en el espacio intracelular disminuye, como habíamos dicho, la carga, la positividad de la célula, la vuelve más negativa. Muy bien. Y disminuye la concentración intracelular de sodio. Como había mencionado en la anterior diapositiva, acá vamos a tener menor concentración de sodio por esta bomba y acá vamos a tener bastante sodio de 140 miliequivalentes por litro, que por diferencia de concentración, ¿no? Que va a haber mayor acá en la luz tubular, va a ingresar a este lado. Pero en este caso, el sodio ya no ingresa solo, ingresa con la glucosa, gracias a los transportadores SGLT. Entonces, en este apartado entra sodio más glucosa. O puede entrar sodio más aminoácidos. Recordemos que les dije que si bien las proteínas no se filtran, los aminoácidos sí pueden filtrarse. Pero estos también deben reabsorberse en el túbulo. Tanto sodio como aminoácidos se reabsorben. Entonces, este tipo de transporte es un transporte activo secundario, ya que está utilizando el efecto del transporte activo primario. Todo esto no se llevaría a cabo ya que el transporte activo primario es el paso fundamental para crear esta electronegatividad y menor concentración de sodio. Gracias a esto, estos transportadores actúan, ¿no? Se activan y introducen glucosa, introducen aminoácidos juntamente con el sodio. Entonces, estamos hablando de un transporte activo secundario del tipo cotransporte. Eso tienen que recordar, del tipo cotransporte o sin porte. ¿Qué es un transporte activo secundario del tipo cotransporte? Es el movimiento de dos solutos, ¿no? En un sentido. Muy bien, se mueven en dos solutos
gracias al transporte activo primario en un solo sentido, en este caso dentro de la célula. Eso es el tipo cotransporte. Existe otro tipo de transporte que es el transporte activo secundario de tipo contratransporte o antiporte. Este tipo contratransporte o antiporte mueve dos solutos, pero en sentido contrario, como vemos acá, introduce el sodio y saca hidrogeniones. Y esto obviamente también es secundario a que está actuando la bomba de sodio y potasio ATPase. Entonces, este se conoce como contratransporte o antiporte. Mueve dos solutos en sentido contrario. Tenemos que hablar de que los solutos tienen un transporte máximo de reabsorción y tienen umbral renal. Muy bien, en este caso vamos a hablar de la glucosa. Como hemos mencionado previamente, la glucosa se reabsorbe juntamente con el sodio, muy bien, mediante cotransporte o transporte activo secundario, mediante los transportadores llamados SGLT. Muy bien. Entonces, conocemos que si bien el filtrado glomerular es igual a 125 ml por minuto y existe una concentración plasmática de 1 miligramo por ml de glucosa, ¿cuánto va a ser la filtración glomerular de azúcar? Va a ser 125 miligramos por minuto. Muy bien. Sin embargo, muy bien, estos 125 miligramos por minuto que se están filtrando hacia acá, hacia el túbulo, se van a reabsorber el 100%, dijimos, ¿no? Gracias a estos transportadores. Pero cuando su filtración glomerular y la concentración de azúcar llega a los 200 miligramos por minuto, pues deja de reabsorberse una parte. ¿Qué significa eso? Se reabsorbe muy bien una parte, gracias a estos transportadores, pero otra parte se elimina por la orina. Significa que cuando la carga filtrada o el filtrado glomerular llega a 200 miligramos por minuto, ya no se reabsorbe una parte de la glucosa. ¿Qué significa eso? Que va a haber a empezar, ¿no?, a presenciarse lo que es la glucosuria. ¿Qué es la glucosuria? Es la presencia de glucosa en la orina. ¿Y esto se debe a qué? A que los transportadores de glucosa más sodio se están empezando a llenar, a saturar. Y cuando un transportador se empieza a saturar o llenar, una parte se reabsorbe de la glucosa y otra parte ya no se reabsorbe y se excreta por la orina. Entonces, eso se conoce como umbral renal para la glucosa. Cuando empieza a aparecer glucosa en la orina, que significa que se está dejando de reabsorber un porcentaje de glucosa. Sin embargo, pese a que, por ejemplo, la glucosa empieza... Deme un momentito. Cristian, estoy en clases. ¿Qué pasó? No es como dice el Gaito, 90 miligramos por decilitro. Es de 60 a 100 miligramos por decilitro. Ese es el valor normal de azúcar que deberíamos tener todas las personas sanas, todas las personas diabéticas. Muy bien. De 60 a 100 miligramos por decilitro. Muy bien. Ahora, si el azúcar de una persona está en 200 miligramos por decilitro o 210 miligramos por decilitro, significa que va a haber cierto porcentaje de azúcar que va a ser excretado por la orina. Muy bien. Pero todavía se reabsorbe azúcar. Todavía se va a seguir reabsorbiendo glucosa. Pero cuando la concentración de azúcar llega a 375 miligramos, pues prácticamente todos los transportadores de glucosa ya están llenos, ya no reabsorben azúcar y se deja de reabsorber azúcar o glucosa en los túbulos. Y esto se conoce como transporte tubular máximo de glucosa. Y el transporte tubular máximo de glucosa es la cantidad de azúcar a la cual deja de reabsorberse completamente azúcar en los túbulos, que llega a ser 375.
A partir de 200 se reabsorbe un porcentaje y se excreta otro y empieza a aparecer la glucosuria. Son 2 términos que debemos entender. Entonces, cuando una persona tenga, por ejemplo, en un examen de orina, la presencia de azúcar, haya glucosuria, significa que sus niveles de glucemia o niveles de glucosa en sangre por lo menos son mínimamente 200 miligramos. Y es porque ya está muy elevado el azúcar. En cambio, si el azúcar fuese de 670 miligramos, todavía se reabsorbe al 100% el azúcar. Pero cuando el azúcar llega a los 200 o más de 200, empieza a excretarse el azúcar, empieza a haber glucosuria. Entonces, como vamos a ver en las últimas clases en examen de orina, cuando una persona ya tiene glucosuria, mínimamente voy a interpretar que su glucosa en sangre es 200 miligramos. Muy bien. Bueno, esos son los mecanismos generales de reabsorción y secreción tubular. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de reabsorción por cada segmento tubular. Como ven en la imagen tenemos todo lo que son los túbulos renales. Vamos a ir mencionando cuáles son los túbulos. Una vez que tenemos el glomérulo renal, este se continúa con esto que es el túbulo proximal. Muy bien. Una parte contorneada y una parte recta. El túbulo proximal. Luego tengo esto que es el asa de Henle, ¿no? Y el asa de Henle tiene una rama descendente que es fina y delgada y tiene una rama ascendente que se subdivide en dos partes. Una rama fina ascendente y una rama gruesa ascendente. A esto se continúa, ¿no? El túbulo distal y luego tengo el conducto colector, ya sea cortical y medular. Entonces, todos estos son los segmentos tubulares. Túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, conducto colector. Y lo que vamos a hacer en esta clase, bueno, o parte de esta clase, es explicar cada segmento tubular. Muy bien. En este caso, como está pintado de amarillo, vamos a hablar del túbulo proximal. En este túbulo proximal, el 65% de lo que se filtró de sodio y agua se reabsorbe nuevamente hacia la sangre. O sea, de todo lo que se filtró, el 65% de sodio y agua se va a reabsorber desde la luz tubular al vaso peritubular. Muy bien. Ahora, el segmento tubular proximal se va a dividir en dos partes, una primera mitad y una segunda mitad. En esta primera mitad se va a reabsorber, ¿no? La glucosa y aminoácidos, ¿ok? La glucosa y aminoácidos gracias a un transporte activo de tipo secundario. ¿Listo? Gracias a un transporte activo de tipo secundario. Y en la segunda mitad, ¿qué es lo que se va a reabsorber? Lo que se va a reabsorber es iones cloro, iones hidrógeno, ¿no? A este nivel se va a reabsorber iones hidrógeno, cloro. Otros solutos que se reabsorben, como ven en este caso, es el calcio, el fósforo, la urea. El calcio se reabsorbe en un 60%, el fósforo en un 80% y la urea en un 50%. El agua se va a reabsorber gracias a unos transportadores que forman, unas proteínas transportadoras que forman unos canales. ¿Cómo se llaman esos canales? AQP, llamados aquaporinas, porque van a reabsorber agua. Muy bien. A este nivel, en el túbulo proximal también debemos conocer qué es donde se eliminan los fármacos. La mayoría de los fármacos que nosotros ingerimos pueden filtrarse, pero un gran porcentaje se secretan, como ven acá. Se eliminan a la luz tubular. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de reabsorción de glucosa y sodio? Mediante transporte activo secundario. Este transporte activo secundario es por la bomba de sodio, potasio, ATPasa como transporte activo primario
y como transporte activo secundario el SGLT. Muy bien. A este nivel también hay que recordar que se están filtrando varios electrolitos, sodio, potasio, ¿no ven? Y uno de ellos es el bicarbonato. Se filtró el bicarbonato. Muy bien. ¿Qué pasa a este nivel? En el túbulo proximal. Sabemos que el hidrogenión se secreta y se reabsorbe sodio. Esto es mediante contratransporte. Este hidrogenión más el bicarbonato que se está filtrando se van a unir y van a formar esto. ¿Qué se llama esto? Esto es el ácido carbónico. El ácido carbónico, gracias a la anidrasa carbónica, que es una enzima que disocia el ácido carbónico en dióxido de carbono y en agua, va a pasar lo siguiente. El agua va a ser excretada, o sea, va a ser eliminada por la orina, pero el CO2 se va a volver a reabsorber. Sabemos que el CO2 es una molécula como el oxígeno liposoluble. ¿Qué significa eso? Que no va a requerir ningún transportador ya que atraviesa fácilmente la membrana celular. Una vez que el CO2 entra dentro de la célula, se va a unir con el agua intracelular. Muy bien. Y gracias a una anhidrasa carbónica intracelular, va a convertirla nuevamente en esta molécula que es el ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en hidrógeno. El hidrógeno se va a secretar gracias a este contratransporte y el bicarbonato va a reabsorberse. Muy bien, va a pasar desde el lado intracelular hacia el lado vasolateral. Entonces, en el túbulo proximal se reabsorbe bicarbonato gracias a la función de la anhidrasa carbónica. Muy bien. Espero que hasta ahí se haya entendido esta parte, porque en cada túbulo vamos a hablar de la aplicación clínica y aplicación práctica. Estos SGLT son muy famosos actualmente para el tratamiento de enfermedades cardiológicas, diabéticas y renales. Muy bien. Y si yo bloqueo este transportador de SGLT, o sea, evito la reabsorción de glucosa, no se va a reabsorber glucosa ni sodio. Y con eso tampoco se va a reabsorber agua. De esa manera voy a disminuir la presión arterial, voy a aumentar el volumen de orina en una persona, muy bien. Voy a evitar que el riñón trabaje en exceso. Entonces, actualmente existen los inhibidores del SGLT. Son fármacos que bloquean el SGLT. Y estos fármacos, para mencionar, me hubiese gustado que la clase sea presencial porque lo utilizamos estos medicamentos en la actualidad. Se conocen como dapaglifosina, empaglifosina, varios medicamentos, ¿ya? Que bloquean este transportador. ¿Y para qué se utilizan estos medicamentos? Para evitar problemas cardíacos en diabéticos, para mejorar los niveles de azúcar en los diabéticos y para evitar el daño renal en diabéticos. Muy bien. Los SGLT son actualmente los medicamentos ampliamente usados para la parte de protección cardiológica, diabética y renal en la actualidad. Muy bien. Se conocen estos medicamentos como glifosinas. Como les decía, existe la dapaglifosina, la empaglifosina, etc. Ahora, también debemos conocer que hay ciertas patologías en las cuales bloquean estos transportadores, los vuelven no funcionales. Una de ellas es el síndrome de Fanconi. ¿Qué es el síndrome de Fanconi? El síndrome de Fanconi es una enfermedad en la cual este transportador deja de funcionar. ¿Y por qué deja de funcionar? Puede ser por el uso de fármacos como el litio, la fotericina B, fármacos que van a destruir a estas células tubulares y por ende van a bloquear la función de estos transportadores y vamos a tener no solo glucosuria, vamos a tener aminoaciduria, vamos a tener fosfaturia, vamos a tener calciuria, o sea, no se van a reabsorber estos solutos que se deberían reabsorber
en el túbulo proximal. No se reabsorbe calcio, fósforo, urea. Entonces vamos a tener calciuria, vamos a tener fosfaturia, vamos a tener aminoaciduria y obviamente vamos a tener glucosuria. Y no es porque estos pacientes sean diabéticos, sino porque en el síndrome de Fanconi existen fármacos, enfermedades que destruyen estas células. Ya les decía, los fármacos, como por ejemplo la anfotericina B, el litio, enfermedades en las cuales se pierde mucha sangre. Se pierde mucha sangre y la célula entra en necrosis, o sea, deja de ser funcional, muere la célula tubular. Eso se llama necrosis tubular. Si muere la célula tubular, pues ya no va a haber transportadores que absorban sodio y otros electrolitos. Y eso nos genera el síndrome de Fanconi. Como les decía acá, miren, tengo el sodio, tengo el fósforo, la glucosa, los aminoácidos que se reabsorben, ¿no ven? Y eso nos da lo que es el síndrome de Fanconi, que es una tubulopatía, es una enfermedad del túbulo proximal. ¿Qué pasa? Disminuye la cantidad de fósforo, bicarbonátido, ácido úrico y potasio en la sangre. ¿Y qué pasa en la orina? Se excreta sodio, se excreta potasio, se excreta ácido úrico, porque no se está reabsorbiendo acá. Muy bien. Esto es el síndrome de Fanconi. El paciente va a tener glucosuria, aminoaciduria, uricosuria, natriuria, calciuria. Y como les decía hace rato, no porque tenga solo glucosuria pensamos que es diabético, sino que no está funcionando este transportador por alguna razón, o es que hay mucho sodio, o es que este transportador no está, perdón, o es que hay mucho azúcar, o es que este transportador no funciona. Cuando hay mucho azúcar estamos hablando de un diabético, pero cuando este transportador deja de funcionar estamos hablando de una tubulopatía y por eso puede haber glucosuria. Por tal razón debemos saber que puede haber glucosuria, no siempre en los diabéticos, sino porque va a haber alteración del transporte de glucosa. Bueno, vamos a pasar al asa de Henle. Muy bien. En el asa de Henle tenemos un, una rama descendente y una rama ascendente. Muy bien. Disculpen un segundo. Aló, buenos días. Hola, Suyana. Te devolveré la llamada en 10 minutos. Estoy dando clases en... El asa de Henle, como les decía, tiene una rama descendente y una rama ascendente. La rama descendente es fina y delgada. La ascendente es fina y gruesa. Muy bien. En la rama descendente tiene una característica, no tiene un borde en cepillo como el túbulo proximal. El túbulo proximal, como ven acá, tiene un borde en cepillo que aumenta la capacidad de absorción del túbulo proximal. En cambio, la rama descendente no tiene ese borde en cepillo, entonces no reabsorbe solutos. ¿Pero qué reabsorbe? Reabsorbe el 20% de agua. Esta parte no reabsorbe nada de solutos y reabsorbe agua. Muy bien. Entonces, el segmento fino descendente de Henle es un área donde se reabsorbe agua al 20% y luego tengo una rama ascendente fina que ya se vuelve impermeable al agua, que no reabsorbe agua, pero el segmento grueso ya reabsorbe otros electrolitos, el sodio, el cloro, el potasio, calcio, bicarbonato. Muy bien. En esta rama ascendente gruesa de Henle, muy bien, se va a reabsorber el 25% de sodio, cloro y potasio filtrado y 30% de calcio, bicarbonato y magnesio. A este nivel nuevamente tengo acá el lado vasolateral de la célula y el lado luminal. El lado vasolateral tengo la bomba de sodio, potasio, ATPasa y en el lado luminal tengo un cotransportador particular que se llama el cotransportador sodio más 2 cloro potasio. Este transportador ingresa un ion sodio, ingresa 2 cloro, ingresa un potasio. Este es un cotransportador que mueve 3 solutos. Muy bien. Y de esta forma se reabsorbe el 25% de sodio, cloro y potasio. Esta es la bomba
la bomba sodio 2-cloropotasio que reabsorbe en el asa ascendente gruesa de Henle. Ahora, y esta es la aplicación clínica. Si yo llego a bloquear este transportador, o sea, evito que se reabsorba sodio, tampoco se va a reabsorber agua. Si no se reabsorbe sodio y no se reabsorbe agua, ¿qué va a pasar con la orina? Va a aumentar su volumen. Y es este nivel donde se utilizan diuréticos de asa. ¿Qué es un diurético? Son fármacos que aumentan el volumen de la orina. Y los diuréticos se clasifican de acuerdo al segmento donde actúan. En este caso, estos actúan en el asa de Henle y por eso se llaman diuréticos de asa. Uno de los más conocidos es la furosemida. Luego, los menos usados y menos conocidos, el ácido tacrínico, la bumetanida. Aquí actúa la furosemida y nosotros damos furosemida a pacientes que necesitamos que orinen más. Muy bien. Y se utilizan los diuréticos de asa, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes renales, pacientes hepatópatas, empiezan a edematizarse, a retener agua. Para ayudar a que estos pacientes empiecen a orinar más, utilizo diuréticos. Uno de ellos es la furosemida. Y de esta manera ustedes pueden conocer cómo actúa esta. A este nivel, en el asa ascendente de Henle también deben conocer que se produce en estas células una proteína, la proteína llamada tan-Horsalf o uromodulina. Muy bien. Se elimina acá la proteína de tan-Horsalf y sirve para la formación de cilindros. Muy bien. Bueno, también hay enfermedades hereditarias en las cuales deja de funcionar este transportador y ese se conoce como síndrome de Bartter. Esto deben conocer, son tubulopatías. ¿Qué es el síndrome de Bartter? Es una tubulopatía del asa ascendente gruesa de Henle donde no actúa la bomba sodio 2-cloropotasio. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a quedar ahí en la parte de reabsorción y secreción. Mañana vamos a continuar con el resto de túbulos. Esperemos que pueda ser presencial y si seguimos con estos conflictos, les comunicamos a través del jefe de cátedra si continuamos la actividad como hoy de forma virtual. Muy bien. Si hubiese alguna pregunta, estamos abiertos a responderlas y si no hubiese, sería lo último.